Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una exposición más de Preparatoria Abierta. Espero que te sirva. Esta presentación está diseñada para apoyarte en el módulo 1, el módulo 2, el módulo 7 y el módulo 13. Los 4 módulos coinciden en este tema, así que por eso preparé este video para ti. En cualquiera de los libros puedes encontrarlo como prototipos textuales, clasificación de textos por su intención, o también los puedes encontrar como tipología textual. En cualquiera de los casos se refiere a lo mismo, a una clasificación de textos por su intención. Vamos a empezar. En este caso se refiere a los tipos de textos de acuerdo a la intención que tienen. A la intención que tiene quién, a la intención que tiene el emisor o destinador. Por ejemplo, el emisor o destinador de un mensaje lo que quiere hacer o puede hacer es relatar algo, un acontecimiento o un suceso. Por ejemplo, en este caso sería relatar lo que sucedió en un partido de béisbol. También podemos encontrar el prototipo textual de la exposición, porque el emisor lo que quiere o la intención que tiene es exponer algo mediante ideas claras, precisas y concretas. También puede ser que el emisor quiera describir algo. En ese caso pueden ser las características y los detalles de una cosa, una persona, o puede tener también la intención de argumentar algo. ¿Qué es lo que quiere argumentar? Pues quiere argumentar, proponerte algo, dar su opinión sobre algún asunto o problemática con a partir de razones con las cuales te quiere demostrar algo, una tesis, por ejemplo. Vamos a empezar con la narración, ¿sí? ¿Qué intención dijimos que tiene la narración? Bueno, pues si quiere relatar hechos, acciones o acontecimientos. Sus elementos principales son el tiempo, porque siempre va a suceder en un momento determinado, en un espacio, o sea, un lugar, ¿sí? Y lo que va a narrar lo va a hacer por medio de verbos en acción y va a tener un narrador. También puede responder a las preguntas ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O en el pasado, ¿qué sucedió? ¿Sí? Tiene una estructura, o sea, una estructura quiere decir que comienza con una situación inicial, tiene un desarrollo y tiene un desenlace o conclusión. Te voy a presentar ahora cuál es la estructura de la narración y sobre todo la estructura de la narración dentro de la ficción. Esto se aplica bastante al módulo 7. En el módulo 7 vas a ver estructura de la narración, pero en textos de ficción. Bueno, pues siempre una narración va a tener un inicio y una presentación. ¿Qué es lo que sucede en ese inicio o presentación? Que presentan a los personajes y la situación que sirve como punto de partida. Además te dicen en qué tiempo y en qué espacio se encuentran de inicio. También puede ser que te cuenten durante la historia el desarrollo de un conflicto, problema o nudo. ¿Qué es eso? Pues son los momentos donde se complica la historia. Si no hay un conflicto o problema, pues lo que encontramos son historias muy aburridas, porque no nos emocionan, no tienen ningún problema en sí que pueda haber en la historia. Entonces, pues perdemos el interés, ¿sí? Después tenemos un punto muy importante que es el clímax, que es el punto más álgido y más importante de la historia. En ese punto puede ser que nos haga reír más, que nos haga llorar más o que digamos, "Ay, es el colmo que pasó en esa historia". O sea, lo más importante de la narración. Y finalmente, cómo se resuelve ese conflicto, esos desarrollos o ese clímax, pues mediante un final o desenlace.
Esta es la estructura de la narración básica. Y a esta estructura, para el módulo 7, tiene un nombre que se le llama trama. El inicio, el desarrollo, el clímax y desenlace se le llama trama. Ahora te voy a hablar de la descripción. ¿Cuál sería la intención de la descripción? Bueno, la descripción quiere decirnos con detalles las características. O sea, nos dice por qué es así una cosa, por qué es así una persona o un grupo de personas, por qué es así un paisaje, ¿sí? ¿Por qué es así una época? Porque también puede describirnos épocas o cómo fue alguna época en especial. La exposición. ¿Cuál es la intención de la exposición? Pues hacernos comprender un tema. Responde a la pregunta ¿por qué es así? ¿Por qué es así en un tema escolar? Por ejemplo, en matemáticas, en álgebra. ¿Por qué es así un fenómeno de la naturaleza? Por ejemplo, nos puede explicar sobre las auroras boreales o los sismos, etc. ¿Por qué es así un fenómeno social? Por ejemplo, el feminismo, el capitalismo. ¿Por qué es así un problema o problemática? ¿Por qué no se puede resolver el hambre en el mundo? ¿Sí? Entonces, desarrolla la intención es que comprendamos por qué de esos fenómenos. Y la argumentación. La argumentación, ¿cuál es su intención? Pues tiene varias. Una sería expresar opiniones, persuadirnos, convencernos, llamar la atención del receptor. Responde a las preguntas como ¿qué pretende del receptor o qué defiende el autor? Por ejemplo, puede defender una tesis, ¿sí? Mediante argumentos, porque no nada más es su opinión. Todos tenemos opiniones, pero esas opiniones se defienden con argumentos, con razones, y a través de ello nos lleva a la reflexión, que es lo que tendría una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿En dónde puedo encontrar estos prototipos textuales o modelos textuales? Por ejemplo, los narrativos es muy fácil, ahí te pongo la columna. Los puedo encontrar en novelas, en cuentos, en noticias, en cómics. Los expositivos, que son muy claros y precisos, los puedo encontrar en los artículos de divulgación científica, los libros de textos, los diccionarios. Los descriptivos los puedo encontrar, por ejemplo, en las recetas. Una receta es descriptiva, un catálogo, una guía turística, un manual de un aparato que tú compres, un instructivo, todos esos son descriptivos. Los argumentativos los puedo encontrar en artículos de opinión. Fíjate cómo hay una diferencia entre los artículos de divulgación científica que son expositivos y los artículos de opinión que son argumentativos. También los puedo encontrar en ensayos, en algún editorial, en algún discurso. Un texto puede tener uno o varios prototipos textuales. Es decir, que a lo mejor encuentras una narración en un cuento, una novela, y puede tener también descripción. Puede ser que tengas exposición, ¿sí? O un texto expositivo, donde también se argumente o se narre. Es decir, que los prototipos textuales pueden estar combinados en un solo texto. Ahora fíjate, vamos a practicar con este cuento que se llama Crimen Ejemplar, de Max Aub. Dice, hacía un frío de 1000 demonios. Como notas, eso que está ahí en amarillo es una descripción, o sea, describe cómo se encuentra un día, ¿sí? Donde hace mucho frío.
y le llama frío de mil demonios, pero lo está describiendo. Me había citado a las 7:15 en la esquina de Venustiano Carranza y San Juan de Letrán. Me había citado a las 7. Es decir, nos está narrando que alguien lo citó con un verbo. ¿Ves? Ahí hay un verbo en acción. No soy de esos hombres absurdos que adornan el reloj reverenciándolo con una deidad inalterable. Ahí encontramos que el autor o el personaje que está narrando eso se está describiendo a sí mismo. Está diciendo que no es de esos hombres absurdos. Comprendo que el tiempo es elástico y que cuando le dicen a uno las 7:15, lo mismo dan que sean las 7:30. Como ves, está narrando sobre una situación en la que él se está enfrentando. Vamos con el siguiente párrafo. Tengo un criterio amplio para todas las cosas. Siempre he sido un hombre muy tolerable, un liberal de la buena escuela. ¿A qué te suena eso? ¿A una narración, descripción, argumentación o exposición? Tengo un criterio amplio para todas las cosas. Se está describiendo a sí mismo. Pero hay cosas que no se pueden aguantar por muy liberal que uno sea. Ahí hay una combinación de lo que él hace con cómo es. Que yo sea puntual a las citas no obliga a los demás sino hasta cierto punto, pero ustedes pueden reconocer, pero ustedes reconocerán conmigo que este punto existe. Está diciendo que es puntual, pero también nos está narrando, ¿sí?, que hay que reconocer que el punto en el que alguien llega tarde existe. Ya dije que hace un frío espantoso. ¿A qué te suena? ¿Verdad que una descripción? ¿Sí? Y aquella condenada esquina estaba abierta a todos los vientos. Fíjate, está describiendo una esquina. Las 7:30, las 8:20, las 8:10, las 8. Nos está diciendo un tiempo, está describiendo una hora. Es natural que ustedes se pregunten que por qué no lo dejé plantado. Ahí hay una acción, o sea, nos está narrando por qué no dejó plantado a alguien. La cosa es muy sencilla. Yo soy, está describiendo, yo soy un hombre respetuoso de mi palabra, un poco chapado a la antigua, si ustedes quieren, pero cuando digo una cosa, la cumplo. Te toca seguir haciendo las demás. Puedes ponerle pausa a este video y terminar así, tal cual como lo vamos haciendo por colores, diciéndome si es una descripción o una narración. Estos son ejemplos de descripción y de narración. Pero ¿qué tal y me dices, bueno, pero yo también encontré una opinión o una exposición? Pruébate a ti mismo. Vamos a practicar ahora con esto. Fíjate. ¿Qué es lo que vemos aquí? Un texto que copié, ¿sí?, textualmente, por eso le pongo las comillas y te pongo ahí la referencia de donde lo copié. Es una página de internet, ¿sí? De hecho, es un blog que puedes consultar. Dice, a la hora de introducirnos en el complejo mundo del estudio de los valores, es necesario distinguir claramente y de una vez por siempre entre ética y moral. O sea que me va a explicar qué es la ética y la moral, ¿sí? Y de hecho, si te fijas bien, dice, muchas veces estos dos términos son empleados de forma indistinta, incluso en el ámbito filosófico, pero entre ambos existen una diferencia radical y cuando nos aplicamos al estudio teórico de la ética, dicha diferencia debe de quedar patente y debemos evitar a toda costa un uso relajado del lenguaje. Nos está explicando cómo se utiliza la ética y la moral. Termínalo de leer y te vas a dar cuenta que nos está exponiendo sobre un tema.
En este texto vamos a practicar, ¿sí? ¿Por qué de la argumentación? Y si te fijas, es un texto muy pequeño, pero ya en él se puede notar la argumentación. De hecho, también lo copié del sitio que viene ahí como referencia. Lo puedes abrir y puedes conocerlo completo. Pero voy a leer la primera parte. Dice Moderna contra Pfizer. Ambas son potentes, pero una parece tener la ventaja. Fíjate cómo se refiere a las vacunas del coronavirus y lo que quiere es tener una respuesta de nosotros los receptores para convencernos que una parece tener la ventaja. Parece tener. Conste que no dice una tiene ventaja sobre otra, sino parece tener. Nota cómo esa frase sí es propia de la argumentación. Varios estudios han revelado que, a largo plazo, la dosis de Moderna parece más efectiva que las de Pfizer. Nota también cómo, ¿sí? Nos da una tesis y nos dice que la dosis de Moderna parecen más efectivas. Y en te decimos por qué es que nos va a dar una serie de razones o explicaciones del por qué una es más potente que la otra. Te invito a que veas completo el artículo para que veas a lo que se refiere, pero aquí podemos notar la argumentación. Ahora te voy a comentar, sí, algo que seguramente te va a interesar mucho y es respecto al módulo 1, módulo 2, módulo 7 y módulo 13. ¿Qué preguntas te pueden relacionar con este tema? ¿Sí? Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿qué es argumentación? ¿Qué es narración? ¿Qué es descripción? ¿Qué es exposición? Pues esas serían como que las más fáciles. Pero también te pueden presentar una lectura y preguntarte, ¿qué modalidad textual o prototipo textual se usa en el texto? Y fíjate cómo esa pregunta es diferente a ¿qué modalidad textual predomina en el texto? Porque ya dijimos que un texto puede tener narración y descripción, narración, descripción, exposición y hasta argumentación. Pero que predomina en el texto tiene que ver con la intención del texto. También te pueden preguntar, por ejemplo, en algún texto, identifica las modalidades textuales y te pueden poner ejemplos o copiar algún texto y preguntarte, ¿esto es narración? ¿Esto es descripción? ¿Esto es exposición? ¿Esto es argumentación? O ponerte un texto completo y preguntarte, ¿qué modalidades o prototipos textuales utilizan en esta parte o en esta otra o en esta otra parte del texto? Espero que te sea de utilidad este video y ojalá puedas visitar los otros, darle like y por supuesto compartirlo con tus compañeros. Para todos puede ser muy valioso. Espero que te ayude. Hasta luego.